Hay una leyenda en mi comunidad que dice que cuando sean más de las 11 de la noche y tú te encuentres en la estación del metro, un silbido tétrico se oirá, pero por nada del mundo debes voltear. Cada vez que oía esa historia, solía reírme, considerándola como una tontería, una de esas patrañas que la gente inventa. Y hasta ese momento, nunca había cuestionado la razón detrás de esa advertencia. Sin embargo, todo cambió en una noche fría de octubre. Era un viernes, y como de costumbre, después del trabajo me dirigí a la estación del metro para regresar a casa. Las manecillas del reloj se acercaban peligrosamente a las 11 de la noche, y recordé la vieja historia que solía rechazar con risas. Mi metro se retrasó, y me encontré sola en el andén, sumida en la oscuridad y el silencio. Entonces, como si alguien hubiera despertado una pesadilla, un agudo y siniestro silbido rasgó el aire, congelando mi espalda y provocando una voz interna que insistía en que no me girara. Traté de mantener la calma, persuadiéndome de que se trataba simplemente de una escalofriante coincidencia. El silbido persistía, retumbando en mis oídos y acelerando mi corazón. Mi mente luchaba por no dar la vuelta, pero la curiosidad me vencía. ¿Qué estaba sucediendo detrás de mí? Me preguntaba con mucho temor. Me sentía algo absurda, pero un instinto protector me advertía que bajo ninguna circunstancia debía mirar hacia atrás. Mantuve la cabeza erguida y la mirada al frente, pero el tren no llegaba y no había nadie a mi alrededor. Decidí ponerme los auriculares y aumentar el volumen de la música para distraerme, pero fue en vano, ya que el siniestro silbido persistía en el ambiente. La ansiedad se apoderaba de mí mientras luchaba por resistir la tentación de voltear. Me encontraba en una encrucijada debatiendo internamente sobre si debía girar la cabeza o no. Por un lado, mi lógica insistía en la importancia de mantener la precaución en lugares como aquel, especialmente en horas tardías de la noche. ¿Quién sabe qué peligros podrían acechar? Por otro lado, una intuición más profunda me susurraba que no debía hacerlo. La indecisión se apoderaba de mí. ¿Cuál era la elección correcta? Fue entonces cuando el inquietante silbido cesó abruptamente, y para confirmarlo, pausé mi música. No había rastro del sonido. Me pregunté si era el momento de voltear y verificar si alguien se encontraba cerca. En ese instante, una mujer se acercó y se detuvo a mi lado, saludándome con un amable buenas noches. Le respondí, sintiendo un inmenso alivio. Mi tranquilidad aumentó, y finalmente reuní la confianza suficiente para mirar a mi alrededor. Fue entonces cuando la mujer compartió algo inquietante conmigo. «¿También lo escuchaste, verdad? ¿El silbido?», pregunté. Ella sintió y continuó. «Me alegra que no hayas volteado. Muchos lo han hecho, y en el mejor de los casos terminan perturbados como yo. En el peor, dicen que algo los arrastra hasta las vías del tren. He escuchado ese silbido blasfemo varias veces, pero sé que no debo voltear. Es bueno que tú también lo sepas». Su tono estaba cargado de ansiedad, y luego comenzó a murmurar un Padre Nuestro en voz baja. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo». Aunque la apariencia de la mujer sugería que no estaba en su mejor estado mental, debo admitir que sus palabras me inquietaron. Comencé a considerar que tal vez, después de todo, la leyenda no era tan infundada como había pensado al principio. Sin embargo, me esforcé por convencerme a mí misma de que debía haber una explicación lógica para todo aquello. El metro por fin llegó y la señora y yo por fin nos subimos. Había unas cuantas personas a bordo, pero aún así lucía un poco vacío aquel tren. Tomé asiento y noté a aquella señora. Se veía un poco nerviosa y como asustada. La señora bajó 2 estaciones antes que yo, pero antes de bajarse se acercó a mí y me dijo: «Si vuelves a escucharlo, no mires atrás. No importa lo que escuches, no mires atrás hasta asegurarte de que has llegado a casa. Y reza. No olvides rezar cuando escuches ese silbido. Suerte, niña». «Gracias, vaya con bien», contesté un tanto confundida. No voy a negar que el miedo crecía en mí a medida que el tren avanzaba.
aún tenía que continuar mi camino sola por aquel lugar. A medida que el tren avanzaba por el oscuro túnel subterráneo, mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo que la señora me había contado. Aquel silbido tétrico que había escuchado en la estación del metro se había convertido en algo más que una simple leyenda urbana. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo realmente? ¿Por qué era tan importante no mirar atrás cuando se escuchaba ese sonido siniestro? Las luces del tren parpadeaban intermitentemente, creando sombras inquietantes en los rincones del vagón. Aunque había otras personas en el metro, todos parecían sumidos en sus pensamientos, ajenos a la extraña experiencia que había vivido en la estación. Finalmente llegué a mi parada y me vi obligada a descender del metro. Apenas puse un pie fuera de él cuando el inquietante silbido volvió a resonar. Esta vez pareció aún más siniestro que antes. La estación mantenía su habitual atmósfera de oscuridad y soledad, lo que aumentó mi sensación de vulnerabilidad. Mientras avanzaba por los pasillos desiertos hacia la salida, mis sentidos se encontraban en estado de alerta máxima. Cada pequeño sonido me tenía en vilo y observaba las sombras con cautela. De repente, percibí unos pasos que se aproximaban rápidamente hacia mí, como si estuvieran ansiosos por alcanzarme. Esta situación me tentaba a voltear, pero el temor me paralizaba. Comencé a rezar, aunque no lograba recordar ninguna oración con claridad. Nunca antes en mi vida me había sentido tan aterrada. Entonces, esos ruidos extraños y perturbadores que me incitaban a mirar cesaron por apenas unos segundos, solo para ser reemplazados por un grito desgarrador de un hombre que parecía provenir del fondo de la estación del metro. Me detuve en seco, paralizada por la perturbadora intensidad de ese grito. Estaba indecisa sin saber cómo actuar. ¿Debía voltear y regresar para verificar si alguien estaba en peligro? No obstante, la idea de actuar con valentía o como una heroína era lo último en lo que pensaba en ese momento. En mi mente resonaron las palabras de la mujer en el tren. No importa lo que escuches, no mires atrás hasta asegurarte de que has llegado a casa. Cuando finalmente alcancé la salida y vislumbré la luz de la calle, experimenté un alivio abrumador. Sin embargo, justo en el último momento, antes de ascender las escaleras para abandonar por completo la estación, percibí un susurro tenue a mis espaldas. Era un murmullo incomprensible, como un viento cargado de palabras que se negaban a tomar forma. Mordí mi labio y luché contra el impulso de voltear. Intenté subir las escaleras a toda prisa, pero como en un sueño, sentí que mi capacidad de movimiento se volvía más lenta, como si una fuerza invisible me impidiera avanzar con rapidez. Mi cuerpo parecía pesado, como si estuviera atrapada. A pesar del miedo que aún latía en mi corazón, logré liberarme de la estación, aunque mi viaje hacia casa aún no estaba completo ni seguro. Caminé por las calles sumidas en la oscuridad, apenas iluminadas por escasas y titilantes luces. Aunque ya no percibía aquel siniestro silbido, ni ningún sonido que instara a mirar atrás, seguía resistiendo la tentación de hacerlo. Avancé con la mayor rapidez que pude, pero justo cuando llegué a la esquina de mi calle, una voz profunda gritó mi nombre. Me detuve en seco, mis ojos se abrieron más de lo habitual y mi corazón latía desbocado. Me sentía paralizada, pero una fuerza interna me impulsó a reaccionar. Así que corrí el último tramo hacia mi casa, con la sensación de que algo estaba acechándome, esperando que en cualquier momento de descuido volteara para enfrentarlo cara a cara. Cuando finalmente llegué a mi hogar, cerré la puerta con llave y me senté en el sofá, tratando de tranquilizarme. El silencio reinaba en mi apartamento, pero el recuerdo del silbido y todo lo que acababa de suceder en mi camino de regreso a casa seguían atormentándome. A la mañana siguiente, escuché en la radio que un hombre había perdido la vida en la estación del metro, arrollado por el tren. Ese pobre hombre, seguro hizo lo que tanto advierte esa leyenda. Desde ese día, tengo pesadillas. Aquel silbido resuena en mi cabeza cuando menos lo espero. Y aunque ya no uso el metro a tan altas horas de la noche, hay veces que siento que de verdad lo escucho.
y temo por algún día caer en la trampa macabra del silbido. Este relato es una advertencia para aquellos que, como yo, pueden pensar que las historias de terror son solo ficción. A veces, la realidad puede superar la imaginación más aterradora. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda las palabras de precaución. No mires atrás, sin importar cuán grande sea tu curiosidad. Algunos secretos oscuros solo deben permanecer ocultos en las sombras, y ciertas puertas nunca deben abrirse. Mi vida cambió para siempre, y ahora, cuando las sombras de la noche caen sobre la ciudad y escucho un silbido siniestro en la distancia, no puedo evitar recordar esa noche y rezar para que el mal acechante nunca me atrape.